Ah, por lo menos estaban limpios, no lo sé. Ya no quise saber más información. Entonces, vamos a entrar de lleno luego de comprender un poco también lo que es y lo que no es noticia y cuáles son las valoraciones que se toman en cuenta para que un hecho o una información se convierta en noticia. Vamos a entrar de lleno a lo que es la fuente en el periodismo. De acuerdo a las fuentes periodísticas, estas pueden ser personas, pueden ser instituciones, pueden ser organizaciones, los gobiernos, por supuesto, como también pueden ser documentos de información, documentos que ya han sido publicados y que tengan los elementos suficientes para proveer o elaborar una noticia con todo el rigor que estábamos hablando hasta hace un momento. Uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con las fuentes que ya fueron publicadas, ¿no? Con fuentes, me refiero a archivos, a videos, a documentos oficiales, entre comillas. Igual, aunque ya hayan sido publicados, hay que darle una verificación, ¿no? O sea, por lo menos constatar de que efectivamente ese texto tiene un autor, si el autor gozaba de una buena crítica, porque no voy a utilizar yo la información del libro de un tipo que cree que la Tierra es plana, digamos, por darles un ejemplo, ¿no? Y sin ofender a las personas que creen que efectivamente la Tierra es plana. Pero se dan cuenta a lo que quiero llegar, ¿no es cierto? Entonces pueden haber muchas cosas disparatadas que han sido publicadas y eso no significa que porque fueron publicadas puede ser una fuente con veracidad para nuestro objetivo. Yo no voy a utilizar como fuente a un historiador que la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz lo desconoce. Y lo desconoce porque ya tuvo una denuncia de que falsea documentación. Ah, pero puede tener 10 libros el tipo. Pero aunque tenga 20, yo no lo voy a utilizar nunca como fuente si ya él tuvo o provocó un antecedente de falsedad. Ya no va a ser creíble para mí. A eso me refiero que hasta la información que ya ha sido publicada, debemos tener cuidado. Porque hay muchas personas que te venden también gato por liebre. Entonces, siempre yo recomiendo en ese sentido el tema de la verificación, incluso de nuestras fuentes documentadas. El periodista, como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, no es testigo directo de los acontecimientos, por lo que tiene que basarse o confiarse en las fuentes periodísticas. Cuando un periodista sale a la calle en busca de información, lo primero que le exige su empresa o el medio de comunicación es contrastar los hechos. Y ahora vamos con estas definiciones clave que son elementales, que son de las fuentes informativas. Mariana Áñez, que la veo con ganas de desactivar su micrófono, si me puede ayudar con la lectura. No está Mariana conectada. Beatriz Severich. Bueno, aquí se sabe también quiénes están y quiénes no, ¿no? Bien, Beatriz. Ayúdeme, por favor, con la lectura de este.
Ya, las fuentes. Sí, las fuentes, por favor. Ok. Las fuentes, por ejemplo, las informaciones políticas vienen de la mano de notas y ruedas de prensa en la que el periodista puede acceder a la información. En otras ocasiones, las fuentes aparecen de la mano de los ciudadanos que han sido testigos de los hechos. Pero lo que realmente distingue a un periodista son las fuentes personales que proporcionan información a título particular. Lo que enriquece el periodista son las fuentes o ser fuentes periodísticas es algo muy importante dentro de nuestras profesiones que se basa en la objetividad y la honestidad. Muchas gracias, Beatriz. Incluso cuando nos dan información de primera mano en una conferencia de prensa, en una entrevista que hayamos tenido con algún vocero oficial del gobierno, de la institución, de la organización a la que hemos acudido, también tenemos que contrastarla con información que pueda asegurarnos, confirmarnos la veracidad de los datos o de las declaraciones que ha dado esa persona. Y no necesariamente me refiero a cuando uno acusa a alguien o denuncia a alguien. Porque de repente ustedes dirán, pero si esta fuente en su conferencia de prensa no ha aludido a nadie, simplemente ha hecho una descripción de las actividades o de las gestiones que realizó dentro de su cargo público. Ah, claro, no acusó ni apuntó a nadie, ni aludió a nadie, pero si él dijo que hizo un puente de no sé cuánto, de no sé cuántas toneladas, de no sé cuántos millones de bolivianos, de no sé cuánta ocupación de mano de obra, generación de empleo, y destacó la generación de empleo además dentro de esas acciones, habrá que consultarle a la localidad donde se construyó ese puente si tomaron en cuenta la mano de obra de las personas que vivían ahí, por ejemplo. Habrá que contrastar esa información con el corregidor de esa comunidad, con el subalcalde, con el alcalde municipal de si es otro municipio de provincia, con el presidente del consejo o mínimamente con algún representante vecinal que nos confirme si evidentemente ese puente fue construido con corazones y flores como lo describió el vocero oficial. Entonces, por eso es que dice en la última parte, ¿no? Lo que realmente distingue a un periodista son las fuentes personales que proporcionan información a título particular. A esto se refiere que no solamente nos conformemos con la versión oficial de las instituciones, sino que también contrastemos con los involucrados, los afectados, de manera directa e incluso de manera indirecta. Lo que enriquece al periodista, dice, son las fuentes. Poseer fuentes periodísticas es algo muy importante dentro de su profesión. Por eso es que en la tarea yo le he pedido mínimamente 2 fuentes. Y si por una razón de tiempo no pueden 2 fuentes directas o personales, por lo menos una y una, ¿no? Una fuente directa y una fuente documentada. Entonces, de algo que ya fue publicado. Y en el género de la noticia, igual. Mínimamente debería haber mínimamente dos fuentes informativas sobre un mismo tema, ¿no? Cuando
a algún periodista me llegaba con información oficial de la alcaldía, del consejo, de la brigada parlamentaria, el periódico, y solo tenía una fuente que no la contrastaba, yo le quitaba el espacio que había sido asignado, que era una página, media página, y la reducíamos a unas columnitas pequeñas. Pero el periodista tenía que rellenar el espacio que estaba quedando vacío, ¿no? Eso es algo que les puede suceder por negligencia, por no querer contrastar la información. Y yo siempre me peleaba con ese periodista y le decía, vos creés que somos un pasquín, le decía yo, un boletín informativo de la alcaldía. Y el tiempo nos dio la razón, ¿no? Porque después él fue funcionario municipal, se salió del periódico y empezó a trabajar al día siguiente en la alcaldía. Entonces, pueden haber situaciones como esa. Por eso es que es muy importante que en el ejercicio del periodismo no se pierda esa rigurosidad, ¿no? Y es importante mencionar este tipo de cosas, porque este es el único espacio en el que van a poder debatirlo, en el que se los va a poder poner sobre el tapete, si ustedes quieren. En otra universidad estábamos pasando el tema de la redacción periodística, si mal no recuerdo, y había un jefe de prensa de un canal de televisión entre los estudiantes. Viejo ya, mayor que yo, con mucho más experiencia y cancha periodística que yo, y me trató, me dijo, ¿cómo usted solamente está haciendo ver lo negativo? Me dijo, de los medios de comunicación, sacando a la luz solamente las cosas malas, me dijo, que usted nos está haciendo quedar mal a los periodistas. Yo lo escuché y le dije, amigo, si lo hago es porque en la academia, en la universidad, es el único escenario en el que se puede plantear estos escenarios como ejemplo para que no sucedan, o para que no vuelvan a suceder, o para que este oficio mejore. O dígame usted si en su canal, por lo menos una vez al mes, hay reunión de su equipo de prensa y dicen, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto hay que mejorar, esto no hay que volver a repetir nunca más. ¿Lo hacen o no lo hacen? Una vez a la semana se hace. Claro, pero en esa ocasión él quedó callado. Y él era el jefe de prensa de ese canal de televisión, Red Nacional. Y obviamente después lo seguimos discutiendo ya como amigos, fuera del aula. Pero no es con el ánimo de hacer quedar mal a los periodistas. No es con el ánimo de solamente quedarnos con lo malo. Pero es que de verdad, a veces los pocos escenarios en los que se hace autoevaluación, en los que se hace autorreflexión del ejercicio es en la universidad, es en la parte académica. Y si Lorena me dice que en su medio de comunicación en la que ella trabaja lo hace una vez a la semana, qué bien, qué bien, qué bien que lo hagan. Porque realmente son excepciones. Una vez todos los viernes reté al jefe de prensa, a todo el mundo. ¿En qué medio trabaja usted, si puede saber? ATV. Ah, qué bueno. Bien, entonces, eso por parte de las fuentes de información.
Hay una complicidad un tanto, ¿cómo les puedo decir? Es que es una interrelación, ¿no? Es casi como de una pareja, digamos. O sea, no puede existir una fuente sin el periodista y viceversa, ¿no? Y los que son periodistas en ejercicio aquí en este momento, en este grupo, deben saber de que muchas veces la información les toca a su puerta, no tienen que hacer mucho esfuerzo por salir a buscarla, ¿no es cierto? Pero uno tiene que evitar siempre romper ese límite, ¿no? Ético. Muchos van a querer ser sus compadres, sus amigos, ¿no? Sus pinky, y les van a dar regalos, y los van a invitar a churrasco, eh, pero uno siempre tiene que mantener esa línea, ¿no? Esa línea de respeto, para que también las cosas no se compliquen posteriormente. Hay una película muy buena que se las recomiendo y que si pueden aprovechar este fin de semana para buscarla y verla, se llama Secretos de Estado. Y es precisamente, muestra la gran parte de esta historia, muestra esa relación que hay entre las cúpulas de poder y el periodismo, y también algunos relacionadores públicos de por medio. Entonces una película es una de las mejores películas que se las recomiendan a los periodistas para verla, para analizarla, y es una historia que, o sea, no porque sea periodística resulta aburrida, todo lo contrario, tiene un muy buen ritmo, tiene una muy buena trama, estoy seguro que les va a gustar. Les voy a pasar la portada de la película y el nombre completo al grupo de WhatsApp después. Entonces, entre fuente y periodistas tienen algunos objetivos comunes, ¿no? Uno necesita que una determinada información se publique y el otro necesita obtener noticias para satisfacer a sus periódicos o para vender más periódicos, para satisfacer a sus superiores. En determinadas ocasiones también estas fuentes filtran una información que les interesa que aparezca y que los medios no se pueden resistir a publicar. Pero, insisto, no podemos publicarla de manera irresponsable sin antes verificar o tener las bases mínimas o las pruebas mínimas. Peor si se trata de un caso de corrupción, ¿no? Entonces, con más cuidado, porque uno ahí también tiene que cubrirse las espaldas. Porque si bien el periodismo tiene cierto acceso o libertad, pero esa libertad no tendría que ser libertinaje. No es que porque nosotros tenemos una ley especial que nos rige, podemos hacer lo que nosotros querramos, publicar lo que nos venga en gana. Por eso tenemos códigos, por eso tenemos principios, normas, leyes también propias del periodismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que les digo que no se puede sobrepasar esa línea de distanciamiento, de respeto entre fuente y periodista. Porque nunca termina bien. A la larga o a la corta no termina bien cuando se transgrede esa línea. A veces lo hacen incluso para utilizarnos a los periodistas y hacernos meter la pata. Y nos utilizan para que difamemos a otra persona o perjudiquemos a alguien o alguna organización o alguna institución. Entonces hay que, en este tema de las fuentes, hay que ir con pie de plomo, ¿no?
Y siempre, siempre el tema de la verificación, de la constatación de nuestras fuentes, la verificación de los datos, la triangulación de otras fuentes, eso es básico, es elemental. Vamos a seguir avanzando. Tenemos un ejemplo que espero que, al igual que ayer, que participaron con mucho entusiasmo, suceda de la misma manera. Supongamos que hay un accidente en Warner. Ustedes son periodistas ya de un medio y este accidente tuvo nomás cierta gravedad, fue fuerte. Y se lo reportan a usted por WhatsApp. Y obviamente, como se trata de un accidente de gravedad, amerita hacerle una nota. Amerita que ese hecho se convierta en noticia. Entonces, pregunta, ¿cuáles serían sus fuentes? ¿A quién o quiénes llamarían? ¿Qué preguntas le harían? Y de todas esas fuentes a las que van a llamar o han seleccionado, ¿cuál es la que deben privilegiar? Los escucho. De tránsito. De tránsito. ¿Quién de tránsito? El Tránsito director de de Warner. tránsito de Warner. Ya, El director de tránsito. El director de tránsito de Warner sería una de nuestras fuentes. Sí. ¿Quién El más? otro sería quien reportó el accidente, ¿no? El testigo. El testigo que reportó el accidente. Ya. ¿Quién más? Buscar a los damnificados, a los del accidente, a los que protagonizaron el accidente. Los protagonistas del accidente. De acuerdo. Muy bien, vamos bien. Vamos muy bien. ¿Quién más? O ahí se acaba nuestra lista de fuentes. Se debe ir al hospital donde está la persona que ha sufrido el accidente, si hay heridos, y preguntar el nombre y las heridas que han tenido. Muy bien. Informe médico. Exacto, ¿no? Los médicos o el equipo de paramédicos que acudió a brindar el auxilio, ¿no? A los heridos. Muy bien. ¿Habrá espacio para alguna fuente más? ¿O eso es todo? Si amerita. Fuente de terceras personas de Warner. Ya. ¿Podrían ser los vecinos, dicen? ¿Los que vieron el accidente? Claro, Los que vieron el testigos, pero accidente. ya dijeron testigos, ¿no? Testigos del accidente. Lo que se podría hacer, igual dicen, es ya los vecinos, si es que ahí existen accidentes diarios o continuos, qué es lo que piden para la zona, quizás rompemuelles, señalización, todo eso. La familia igual hizo. Los familiares pueden ser, ¿no? Oye, Sí. ¿qué tal si uno de los heridos muere? Bueno, Por lo general, en ese tipo de ocasiones se recurre a un familiar, ¿no? Para que el familiar sea la voz, ¿no? Del principal afectado, que fue la persona que falleció. Pero sí, es correcto. Todas esas serían nuestras fuentes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué fuente debo privilegiar de todas estas que hemos mencionado? los protagonistas y el director de tránsito. Ya, hay una respuesta en el aire. ¿Alguien más? Sí le dicen porque son nuestras fuentes primarias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que esté en desacuerdo o de acuerdo? Nadie.
Bien. Entonces estamos hablando de que las fuentes, de todo ese listado de fuentes que hemos logrado, debo privilegiar al director de tránsito y a los protagonistas del accidente. ¿Por qué al director de tránsito? Porque es quien nos va a dar información eh, fidedigna, digamos, ¿no? Ah, Del vale. hecho, de cómo sucedió el accidente de tránsito. Claro, porque en teoría, de todas las fuentes que hemos seleccionado, exceptuando al personal médico, el policía es el que ya tiene un método o técnica de trabajo que le permite reconstruir, ¿no es cierto?, el hecho y dar una versión más oficial, ¿no? O más cercana. Y por eso, más allá del cargo, el oficial de tránsito sería la persona, la fuente a la que un hecho como este se debe privilegiar, ¿no es cierto? Y posteriormente, y en segundo lugar, si fuera posible, tener las versiones de los involucrados en el accidente también, ¿no? También serían ellos en segundo lugar a quienes deberíamos privilegiar, para que también cuenten su versión de los hechos, cómo se dio porque de repente no fue por una mala señalización, o de repente no fue por un desperfecto mecánico, de repente fue por imprudencia nada más del conductor, o porque estaba con efectos del alcohol. Entonces, alguien decía hace un momento, mencionaba hace un momento, que recurrir a los testigos, dijo, para ver cuántos... El Zoom ya está descargado. Un ratito, la voy a... Hay un perrito ahí. Voy a desactivar el audio de Lenny. Estaba tratándolo a su cachorrito, parece. Entonces, alguien decía por ahí, vamos a preguntar a los testigos cuántos accidentes como estos se suelen dar en ese lugar. Entonces esto nos lleva a preguntar, es una buena pregunta, sin lugar a duda, pero es una pregunta que se la debo hacer a los testigos, o a quién le puedo hacer esa pregunta, a quién corresponde. A los vecinos de la zona o al presidente de la junta vecinal de la zona, digamos. Ya, ¿alguien más que esté en desacuerdo o en acuerdo? Dicen, yo creo que sí tiene que ser al testigo del evento. Esa sería la fuente principal, ¿no? Ya. Sí, yo opino lo mismo que el testigo. ¿Será que el vecino lleva una estadística confiable de la cantidad de accidentes que se desarrollan en esa zona? Es que ellos podrían hacer la denuncia de que existen varios accidentes por la zona y ya a raíz de esa denuncia buscar a tránsito quién es que lleva el conteo, ¿no? Pero a partir de una denuncia, de la denuncia de los vecinos. Está bien, puede ser que se dé de esa forma, ¿no? Pero, ¿por qué vamos a buscar un testigo que denuncie eso si nosotros le podemos preguntar directamente al director de tránsito de Guardia? ¿No creen Porque los que vecinos tienen mucha fuerza, dicen, creo. Claro, pero los es que no sectores se son trata fuertes. no se trata de denunciar, se trata nomás de encontrar un dato que aporte valor a la nota del accidente.
O sea, es interesante preguntar si es recurrente situaciones como estas de los accidentes mortales. Y si es recurrente, debe haber una estadística. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año hace un reporte de cuántas víctimas, de cuántos crímenes. La Fuerza Especial de Lucha contra la FELCBN, la FELCN, hace reportes constantes también de cuánta droga se ha incautado, de cuánta droga se ha quemado, de qué tipos de droga. ¿Será que la Dirección de Tránsito de Guarnes no tendrá esa información? Sí tiene, dice. Entonces, sí tiene la Dirección de Tránsito, pero a lo que yo me refería que los afectados a esta zona de peligro de tránsito son los vecinos, ¿no? Porque son los que constantemente están por la zona, cruzando las avenidas y todo eso. Y si no hay señalética y si los accidentes son recurrentes, ellos son los mayores afectados, ¿no? claro, no, yo estoy también de acuerdo con ustedes desde ese punto de vista. Pero si se da cuenta usted, su punto de vista es diferente al punto de vista que yo intento plantear. Lo que yo estoy preguntando es, ¿cuál de esas dos fuentes es la más idónea para revelarnos un dato estadístico como el que yo acabo de mencionar? Efectivamente, un vecino nos va a decir, sí, todo el tiempo hay accidentes aquí. Y puede decirnos en promedio cuántos por mes, o por lo menos cuántos accidentes se suscitaron en este último mes. ¿Será que un vecino va a tener la capacidad de respondernos a esas preguntas? Para los datos exactos ya sería pues la Dirección de Tránsito, ¿no? Para tener datos Claro, exactos. exactamente. Para los datos ya así estadísticos, que nosotros podamos tener datos que nos permitan comparar o reforzar por qué esta zona es tan peligrosa, tiene que ser pues nomás con el director de tránsito de ese municipio, ¿no? Los vecinos ya nos podrán dar otro tipo de detalles, como por ejemplo, si son accidentes provocados por alta velocidad, por falta de señalización, por imprudencia, por estado alcohólico, ya esos datos así un poco más que de repente no van a formar parte de la estadística, ¿no? Que nos brinde el oficial de tránsito. Pero obviamente ese tipo de información tiene que ser solicitado a la autoridad, ¿no? Que es la que lleva el control y hace el seguimiento, el archivo de todo este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, bueno, este último punto de fidelizar fuentes no viene al caso, ¿ya? En realidad eso tenía que haber estado más abajo. ¿Cómo fideliza uno sus fuentes? La fideliza, por ejemplo, cumpliendo con la información proveída, respetando, por ejemplo, cuando la fuente, o sea, siendo precisos con los datos que esa fuente le ha proveído, siendo precisos a la hora de publicar. ¿Ya? Hay muchas veces que se comete el error de que el periodista suele alterar las declaraciones, ¿no? O en la edición, el periodista o el editor saca de contexto las declaraciones de la fuente, ¿no? Entonces,
¿Cómo fidelizamos una fuente informativa? La fidelizamos haciendo bien nuestro trabajo. La fidelizamos respetando la calidad de información que nos proveyó. Lo hacemos tal vez también, ¿cómo se llama? Es que no quiero utilizar el término utilizarlo. Llamarlo, ¿no? O sea, consultarlo, estar consultándole periódicamente, cada cierto tiempo, porque tampoco es bueno siempre hacerle las consultas al mismo, ¿no? Siempre hay que refrescar también nuestras fuentes, hay que reciclarlas, hay que estar atentos a nuevas voces, nuevos analistas, a nuevos opinadores que vayan saliendo